Ya llegó nuestra amiga Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Te saludo con mucho gusto, Yasmín. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vicente, a ti y a tu auditorio. Ya nos encontramos aquí en cuarto grado. Bienvenidos. Oye, y mi querida Yasmín, hoy sí vamos a dejar la víbora chillando, como digo yo, porque el tema va a estar candente con nuestros invitados. Vamos a analizar el caso de Santiago Nieto, un caso muy debatido esta semana por el escándalo, sí, en torno a la boda, pero sobre todo porque hay muy pocas cosas que se le han reprochado profesionalmente a Santiago Nieto hasta que llega esta, diría el presidente, escandalosa situación, el avión privado, los $35,000 de uno de los invitados, la lista de personajes que incluía, de invitados que incluía personajes pues abiertamente en contra de la Cuarta Transformación. Híjole, y una boda reportada por algunos medios como ostentosa, como lujosa, mi querida Yasmín Ugalde. Justamente, fíjate que es un tema que se ha tocado, pero se ha visto más como desde el linchamiento, ¿no? O sea, es decir, no se ha podido platicar del tema a profundidad, de esto en el marco de qué está, y yo siempre lo voy a poner así. Recuerden que estamos en los 3 últimos años del sexenio de Andrés Manuel. O sea, lo que vamos a ver de aquí en la transición sexenal va a ser este tipo de situaciones y es necesario a profundidad poderlas platicar. Por eso quien nos acompaña hoy nos van a poder dar su punto de opinión más allá del chisme y de estas cosas que se ha escuchado ahí en las redes sociales, ¿no? Claro que sí, me da mucho gusto saludar a una amiga de esta familia sin censura, politóloga, maestra, doctora en antropología, profesora de la UNAM. Mi querida Elisa Godínez, ¿cómo te va, Elisa? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Hola Yasmín, buenas noches. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Un saludo grande a la audiencia. Saludos, querida Elisa, y también saludo a Mercurio Cadena, obradorista, simpatizante de Morena, quien viene a hablar fuerte, quien viene a hablar sin censura. Mercurio, te saludamos con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Igualmente, muchas gracias a ti y a tu auditorio por recibirnos por acá. Un honor estar y poder platicar con ustedes. A ver, yo pido que nos guíes, querida Yasmín, en este pantanoso asunto para que entremos en el diálogo con Elisa y con Mercurio. Mira, yo pondría sobre la mesa dos cosas importantes. Es que no es Santiago Nieto, es las acciones, las actitudes. ¿Qué ocurre después del suceso que podemos calificar penoso o como lo querramos llamar? Por un lado, el tema de la congruencia. El tema de la congruencia será medular en la Cuarta Transformación. Y esta no es la primera renuncia que ocurre en el sexenio en el sexenio patrocinista, de alguna manera, pero sin embargo cada vez es un momento de linchamiento y de, bueno, los medios de comunicación, aunque también están siempre, pareciera que no les queda nada, ¿no? O sea, ahorita ya hay también por ahí algunas voces en crítica de, bueno, pobre Nieto, la Cuarta Transformación lincha también, castigando también desde el gobierno. Y lo pondría desde ese espacio, es decir, desde el tema de la congruencia, pero también del tema medular. Santiago Nieto estaba en un espacio que ha sido el medular de esta Cuarta Transformación, que es el combate contra la corrupción. Ahí han estado, de hecho, los golpes más importantes de esta transformación han venido de ese espacio. Entonces, me parece que podríamos verlo desde estas dos aristas, ¿no? Pues así empezamos, mi querida Elisa. ¿Cómo ves el caso de Santiago Nieto tratando de dialogar sobre esto? Pues no desde lo que quieren, en lo que quieren que nos enfoquemos los medios tradicionales, sobre todo el periódico El Universal, que busca proteger al dueño del periódico, que es también parte de esta trama. Mira, yo lo que pienso, Yasmín, Vicente, Mercurio, es que ciertamente, como bien lo ha dicho Yasmín, sí tenemos que trascender en un momento dado el hecho de
no solo atender lo que los medios tradicionales y la oposición quieren que atendamos, que es un poco, por un lado, la parte escandalosa del asunto, porque sí la tiene, y quedarnos en eso, y por otro lado, cada vez que ocurren situaciones de estas en este gobierno, pues la oposición inmediatamente sale una de dos, o a defender, digamos, así acríticamente a la persona, digamos, en desgracia, en este caso a Santiago Nieto, así como, no, ahora resulta que ellos son los más promotores de lo que hacía Santiago Nieto, y cuando la verdad de las cosas es que ni lo eran tanto. Y por otro lado también como en esta idea de aprovechar, como siempre lo van a hacer, pues para criticar y golpear al gobierno, ¿no? O sea, decir, pues lo que hizo, o sea, la decisión fue como casi puritanismo de López Obrador, que no permite que sus colaboradores, etcétera, ¿no? Yo creo que, como bien también decía Yasmín al principio, habría que hacer una lectura un poquito más profunda, un poquito más compleja, de primero qué hacía, qué papel tenía alguien como Santiago Nieto. Yo creo que sí, efectivamente, había hecho un trabajo, sobre todo al principio de este sexenio, muy importante, ¿no? Muy eficaz y demás, pero tampoco podemos obviar, ¿no? que él, aún con su eficacia y con su buen perfil de servidor público muy bueno y demás, también me parece que tenía, y para nadie es un secreto, que él proviene tiene una trayectoria hecha, tiene una carrera hecha, por lo demás, con todo su derecho y demás, pero bueno, él había estado trabajando antes en el gobierno, pues, o sea, no es como que él haya sido una figura que haya estado siempre del lado de la izquierda o siempre de la 4T. Tampoco significa que la haya atacado, ni mucho menos. Yo esto simplemente lo pongo sobre la mesa por una razón particular, porque sí creo que, dada la labor sensible que él estaba haciendo, porque no es cualquier cosa encabezar la unidad de inteligencia financiera en un sexenio como este, donde la corrupción específicamente ha sido una de las, o la principal, digamos, bandera de lucha, ¿no? Es decir, acabar con la corrupción y demás, que una persona con este puesto tan sensible tuviera, digamos, un círculo de amistades y un círculo de relaciones que en un momento dado se entrecruzan, para bien o para mal, pues, pero se entrecruzan con temas que también son delicados. Y pongo y recuerdo lo que se acaba de decir aquí, por ejemplo, el caso de Ili Ortiz, ¿no? Que, digo, más allá de que en este momento no exista un delito en específico por el que se le esté persiguiendo, ni mucho menos, pues ya simplemente el detalle que ocurrió precisamente en el contexto de la boda de Santiago Nieto, siendo él un invitado a la boda, bueno, pues sí empieza a generar, pues por lo menos un ruido que considero que en el caso de Santiago Nieto fue gratuito, o sea, innecesario. Él no tenía por qué arriesgar, me parece, en mi opinión muy personal, es que cometió un error, ¿no? Porque él sabía perfectamente cuáles son los preceptos y digamos, el valor más importante o uno de los más importantes de la 4T del gobierno de López Obrador, que es, pues, digo, no es que esté cometiendo específicamente un delito, pero sí, digamos, una de las cosas que se ha dicho, y como digo, uno de los valores más importantes es que los servidores públicos atiendan a esta máxima juarista de deben de vivir en la justa medianía, ¿no? Y todo este tema de los dispendios y demás, pues no es bien visto. Yo no creo que ese haya sido la razón principal, pero pues está ahí, ¿no? Mercurio, un error profesional, un acierto personal, no lo sé, está para el debate, pero yo tampoco creo que siquiera sea lo lujoso que pudo haber sido la boda. El presidente ha mencionado la autoridad moral. ¿Con qué autoridad moral sales a decir que eres el titular de la unidad de inteligencia financiera que va contra todos, cuando en tu boda tienes en tu lista de invitados, me imagino que en tu lista de amigos, a personajes pues abiertamente declarados enemigos de la Cuarta Transformación,
golpeadores del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo he mencionado una y otra vez, el dueño del periódico El Universal, señalado como Pasquín Inmundo 2 por el propio presidente, y una mujer que ha sido señalada por los millones que no ha aclarado, como Josefina Vázquez Mota Mercurio. Sí, Vicente, Yasmín, Elisa, querida Elisa, también qué gusto verte por acá, qué grata sorpresa. Mira, la verdad es que sí es un tema en el que a mí me parece que López Obrador reacciona como tiene que reaccionar de manera consistente, coherente, pero tampoco le dan, digamos, mucho margen de acción. La verdad es que coincido con Elisa en su diagnóstico, en el que bien apunta que es un error de Santiago Nieto por no entender pues los preceptos morales que están detrás de este gobierno. Ahora, estamos acostumbradas a no hablar de moralidad cuando se habla de política. Uno de los más grandes e importantes efectos de la larga noche neoliberal fue haber intentado extirpar del discurso político la dinámica ética y el discurso ético. Me parece que eso fue un grave error que derivó en que algunas posiciones en específico, mal llamadas técnicas, en el fondo tuvieran una especie de priorización ética casi de automático, ¿no? La famosa tecnocracia, sin decirlo, tenía de manera automática las nociones de lo correcto o incorrecto porque lo ético, entre comillas, no podía entrar al debate político. Y eso fue lo que por muchos años evitó que pudiéramos hacer diagnósticos y pudiéramos explicar lo que estamos viendo de una manera mucho más sensata. Eso incluso fue hasta, si me lo permites, una crisis de la ciencia política que dejó de tener la capacidad de explicar qué diablos está sucediendo en la realidad. Y un poco lo que hace López Obrador es reintroducir esa variable que nunca se fue, solamente fue ocultada por un periodo neoliberal en donde se nos dijo que no podíamos hacer categorizaciones morales, cuando en el fondo es a lo que se dedicó el régimen neoliberal, a normalizar en términos éticos, pues ciertas conductas y ciertas prácticas, que por cierto es con lo que yo me quedo de todo este asunto, Vicente. Es muy importante los detalles, por supuesto que los invitados dicen mucho, pero en el fondo lo importante es justamente esto que estamos mencionando, al menos en mi opinión. Andrés Manuel está reintroduciendo la dinámica moral a lo político, o más bien la está volviendo a revelar con la importancia que siempre tuvo, pero quitando este engaño neoliberal de que lo moral no importa en política y volviéndolo a situar en su justo sitio, que es al centro de lo político. Lo político es muchas cosas, pero además de todas ellas es una actividad ética por excelencia. Y por lo tanto no es tanto un debate acerca de si público, privado, etcétera, etcétera. El asunto de la justa medianía y de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre es básicamente un precepto básico político. Y lo que está intentando hacer Andrés Manuel, y la razón por la que no dudó en remover a un servidor público de altísima calidad, pero que iba en contra de este mensaje, es porque el esfuerzo sistemático de Andrés Manuel por proyectar un nuevo signo, una nueva manera de gobernar, nuevos símbolos, lo que en el fondo intenta hacer es construir un nuevo sentido común, que lo que antes era normal deje de ser normal, para que entonces los recursos lleguen a donde tienen que llegar y no en fastuosidades. No es un capricho moralino de Andrés Manuel. Construir sentido común es fundamental para poder ejercer gobierno y para poder influir después en lo que será toda la serie de acciones en las que deriva el gobierno, llámese política pública, llámese otra clase de acciones, etcétera, pero que últimamente encuentren el sentido común sus principales motivaciones. Yo me peleo muchísimo, Vicente, muchísimo, en muchos grupos conservadores en los que estoy, por alguna extraña razón, porque hay muchas opiniones que dicen, es que Andrés Manuel no gobierna, nada más está hable y hable. Para empezar, gobierna y gobierna mucho. Pocos gobiernos han sido tan activos en prácticamente todos los escenarios de lo político. Pero además esta gente no está entendiendo que hablar es fundamental, porque al hablar se está disputando el sentido común, y ese sentido común es el que determina qué se hace y cómo se diseña la política pública posterior y cualquier otra fuente de acción por parte del gobierno. Lo que está haciendo Andrés Manuel con estas medidas, insisto, no son un capricho, es mandar un mensaje bien importante, bien simbólico, bien sustantivo, que es: el servicio público ha cambiado, esto ya no es aceptable, más allá de lo legal, moralmente hablando, la justa medianía es lo nuevo, es la nueva expectativa normal de lo que todo servidor y servidora pública tiene que cumplir en el gobierno de México. Hablando de esto que está señalando Mercurio, Yasmín, yo preguntaría si también deberíamos de exigir o de esperar pues que se investigue o se aclare los gastos de vuelos, de hotel
de los invitados que tienen un puesto político, ¿no? Estaban gobernadores, estaban diputados, había personajes, servidores públicos que, pues que si lo público cada vez es más público, deberían de decirnos, pues como cuando entrevisté a Sergio Gutiérrez Luna, el diputado presidente de la mesa directiva, pues yo viajé en Volaris, ¿no? Pues sí, tú pudiste haber viajado en lo que quieras, pero a ver, ¿quién compró, quién pompó, de dónde salió? Pues son todas estas cosas que se van desmenuzando de un evento que pudiéramos haber minimizado en algún momento como una boda. Pues mira todo lo que ha pasado. Sí, caray, es una lástima, ¿no? En lugar de que le mandemos una felicitación al compañero, pues resultó que se volvió en todo este desorden. Pero yo digo, y definitivamente habrá quien, no desde el gobierno, pero podrá exigir estas cuentas a las que te refieres, donde, bueno, pues que expliquen, ¿no? De dónde sale todo el recurso, todo ese dinero que se gastó en esa boda. Adelante, yo creo que se puede hacer. Habría que repensar más bien en esto último que decía Mercurio, y es esta idea de insertar, volver a voltear a ver la ética en la política. Es decir, que estos usos y costumbres en la política ya no son aceptados, que el simple hecho de que estemos el día de hoy discutiendo de estas prácticas es para celebrarse. Antiguamente se dejaban pasar, se celebraban, se hacían una aspiración para otras y otros políticos que en esta ocasión, al revés, está siendo señalado para que haya ahí una llamada de atención a estas prácticas que fueron costumbre política y pensar, fíjate, lo ético en esta área particular, ¿no? Es decir, estamos hablando de la unidad de inteligencia financiera, que cabe aclarar que como muchos otros espacios en gobierno, nadie conocíamos hasta que llegamos a la 4T. Nadie conocía esta unidad de inteligencia, no se mencionaba. Y no se mencionaba porque es algo sumamente estratégico, es algo sumamente político. Y ahí, ojo, en lo ético también está uno, sobre todo Enrique Dussel, habla de la viabilidad como un elemento ético en la política, la viabilidad, qué sí es posible y qué no es posible. Y eso se lograba desde esta unidad, por lo menos con Santiago Nieto, lo pudimos ver. Estratégicamente había casos específicos que se estaban siguiendo desde esta unidad. Eh, Déjame plantearlo de esta manera, Elisa. Si conocieran a Andrés Manuel López Obrador, si conociéramos a Andrés Manuel López Obrador, no sorprendería que que no le tiemble la mano para aceptarle la renuncia a Santiago Nieto por buen o mejor o ejemplar servidor público que haya sido. Ni tampoco debería de sorprendernos esto que ha hecho con la hoy embajadora de México en Gran Bretaña, la que fue secretaria del Medio Ambiente, la señora Blanco, con el propio César Yáñez, un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador en su momento, y ahora a Santiago Nieto y los que se vengan. Sí, no, a ver, en definitiva yo creo que esa parte ya Mercurio ahondó y dijo de manera muy, muy precisa y muy clara como es él, a quien le mando, por cierto, un saludo grande. Habló precisamente de la importancia de la ética en la política, ¿no? Algo que había estado abandonado y que se veía prácticamente como algo ya trasnochado y demás, algo que estorbaba, ¿no? La ética como algo que estorbaba. Sobre todo, se fue ahondando cada vez más y más y más, y el sexenio pasado tuvimos, pues, de los peores casos y de las peores escenas que podemos recordar en la historia contemporánea de México, que tienen que ver con esta parte donde se perdió todo pudor, se perdió toda vergüenza, ¿no? Y teníamos que, en la imagen, pues recordábamos en el imaginario reciente, pues precisamente las fotos de las bodas, ¿no? De las bodas entre políticos y farándula, ¿no? Entre grandes empresarios y no sé qué, ¿no? Y ahí me acuerdo, por ejemplo, la imagen de la boda de la hija de Collado, por cierto, ¿no? De Juan Collado, que es uno de los que está, de los compañeritos que tiene Lozoya en el reclusorio norte.
Y ahí estaba la boda de la hija, y ahí estaban cuantos quieres, ¿sabes? Salinas y tal y cual y no sé quién, ¿no? Y bueno, todas estas escenas, por no hablar de, no acabaríamos de recordar los casos tan escandalosos, repito, en donde se perdió todo pudor, ¿no? El propio matrimonio arreglado y como haya sido, y la propia maniobra de cómo Peña Nieto se convirtió en una figura presidenciable y demás, ¿no? Lo casaron con un artista de telenovela, todo este asunto, ¿no? Como la boda también fue, pues, de telenovela, ¿no? Entonces, todo esto me parece que nos debe hacer no perder de vista que sí, que este gobierno, este cambio que hubo en el 2018, que fue un cambio a partir de cambio pacífico, de un voto popular masivo en favor de un proyecto diferente, y un proyecto que enarbola precisamente, pues, que estas cosas no pueden suceder más, ¿no? Así como se enarbola y se intenta, y todos los días López Obrador lo hace patente en su muy pedagógica, en su muy ejercicio pedagógico que es la mañanera, como todo el tiempo nos está diciendo y nos repite y nos repite y nos repite, pero no solo nos repite con palabras, sino que ahí están los hechos. Y me parece que esto que decías, Vicente, es, pues sea quien sea y sea el funcionario más eficiente del mundo, la funcionaria más eficiente del mundo, sea quien sea, este tipo de desplantes no se pueden permitir en un gobierno como este. Bueno, entonces déjenme jugarle al abogado del diablo, mi querida Elisa. Mercurio, yo te pregunto, ¿y entonces qué estaría permitido para una boda? Para una boda aceptable, una boda pro 4T. Creo que es interesante en este debate cuando se habla de dispendios, cuando se habla de ostentación, cuando se habla de extravaganzas, cuando se habla de... Bueno, ¿y qué está permitido? ¿Qué se supone que debe de estar en las normas, no? Discúlpame que vaya a hacer uso de la más famosa artimaña de mi oficio jurídico, pero básicamente lo que te puedo responder, Vicente, es depende. Y depende básicamente del contexto en el cual recibas tú esa pregunta. Yo creo que el mayor estándar tiene que estar en el servicio público. En los servidores públicos en activo en este momento se tienen que tomar muy en serio la justa medianía, porque no es un capricho del presidente, es un nuevo estándar con el que se va a medir ahora la calidad del servicio público, uno de muchos, pero uno de los más importantes. Estamos recuperando un estándar juarista y en ese sentido queda muy claro una vez más que el discurso juarista no solamente es eso, no solamente son palabras, sino es crear un sentido común para derivar en nuevas acciones. Entonces, depende. En el servicio público y sobre todo en una posición tan cercana a la de Santiago Nieto, la justa medianía y el principio de que no puede haber gobierno rico con gobierno pobre y por tanto los actos de derroche que son un efecto de cierta riqueza no deben estar prácticamente permitidos en ningún sentido. Ahora, también creo que hay que recordar, el mismo Andrés Manuel lo ha dicho, que no todo el que tiene por tener es malvado. Eso hay que tenerlo también muy claro. Entonces también se puede ser pro 4T y poder, digamos, disfrutar del dinero bien habido en una boda que sea sensata, pero vamos, eso no se puede hacer desde el gobierno, ¿no? Los simpatizantes, las personas que simpatizan con este nuevo régimen y que, insisto, no por tener son malvadas, pues perfectamente pueden hacer uso de sus recursos. Lo importante es saber desde dónde se tiene que responder esa pregunta, Vicente, y por supuesto, la posición de Santiago Nieto pues es la más rigurosa disponible, pero hay varias opciones que son compatibles con la 4T. Recordemos que la Cuarta Transformación y el obradorismo en específico es un espacio político en donde no hay pensamiento único, pero sí hay que tener mucha sensatez acerca de dónde uno está parado y qué está proyectando y qué está comunicando a quien últimamente nos debemos, que es el pueblo de México. Bueno, pues entonces, en la última, y nos vamos, como siempre digo, en la última ronda, ¿con qué reflexión, al menos por esta ocasión, cerramos, Yasmín? Mira, yo pensaría en algo. Este es el mejor momento para reflexionar y trazarnos un nuevo perfil del servidor público. Es decir, tú preguntabas, bueno, ¿cuál es la boda permitida? Pues yo diría, estamos en plena revolución. Será pacífica, pero en plena revolución. Digo, muchos y muchas
que están empujando la cuarta transformación, pues ni tiempo tiene para casarse. O sea, estamos en una No, emergencia de qué rescatar, mala eres, soy Yasmín. muy mala, pues, pero pues si te da un tiempo, pues cásate, ¿no? O sea, no es un poco como el tema no es la boda, pues, pero estamos en un momento muy complicado, pues estamos en un momento de emergencia del país, de la nación. Rescatar este país requiere de todo el empeño, todo el tiempo, y es un muy buen momento, pues, trazar un nuevo perfil de un servidor público. Fíjate, una de las cosas que yo decía de principio es el tema de la congruencia, pero cuando yo hablo de congruencia, diría que la de Santiago Nieto fue un acierto de congruencia, ¿sí? Porque el tema no es la boda. El tema, podremos decir, pues, que qué onda con los invitados, pero el tema es qué ocurrió después. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Fue que se le consintió? ¿Que se le tapó? ¿Qué fue la respuesta? La congruencia fue la respuesta. Eso es lo que hace distintos y distintas a los servidores públicos de la Cuarta Transformación. Pues hacia allá tendríamos que ir, porque lo demás es discurso. Hacer que el discurso se convierta en acción, en realidad, es parte de la congruencia. A esa reflexión yo llegaría a repensarnos cuál es el tipo de servidor público que necesitamos. Qué interesante lo que deja sobre la mesa Yasmín Ugalde, querida Elisa. ¿Tú con qué reflexión cerrarías? Mira, me parece muy interesante lo que menciona Yasmín. En mis tiempos eso se le llamaba valor civil, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, creo que Santiago Nieto sí es de reconocerse que admitió que cometió un error, y admitirlo públicamente a partir de una renuncia, pues también requiere pues que se reconozca ese valor, ¿no? No sé, no estoy segura, no pondría las manos al fuego específicamente por Santiago Nieto, no porque no me parezca un funcionario eficaz, ni mucho menos, pero yo sí me sigo quedando un poco con la idea de que, pues, para haber sido un error, fue un error muy torpe, ¿no? O sea, un error que de verdad no se puede entender más que una de dos: o te ganó el amor o te ganaron las relaciones peligrosas, ¿no? Pues sí, la verdad es que es esto, ¿no? Digo, yo no, le quiero poner un poco de humor a Yo esto. mejor no opino, porque como yo llevo 3, está cabrón pensar en una cuarta inversión. No, bueno, pues sí, cuando te gana el amor, te gana, ¿no? Pero lo que es un hecho es que aún en esos casos, me parece que sí uno, en esos niveles, ¿no? Cuando tienes ese nivel de responsabilidad y demás, en definitiva creo que tienes que ser mucho más cuidadoso, mucho más discreto, pues cuidar, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Pues porque son servidores públicos, ¿no? Y son servidores, me refiero, están cumpliendo un mandato que, bueno, en este caso no fue él directamente un puesto de elección popular, pero es parte de un gobierno que fue elegido con una muy importante voto popular, ¿no? Entonces, y que tiene estos preceptos. Entonces, sí creo que, digo, me apena mucho porque creo que sí era muy buen elemento, pero pues también, como dicen, si hay bueno, hay mejor. Así es, mi querida Elisa. Mercurio, para cerrar tu reflexión, solamente quiero decir, yo lo pongo de esta manera. A mí me cae muy bien Santiago. He coincidido con ambos en lugares, pero si a mí me hubieran requerido, a mí me hubieran invitado, yo hubiera dicho no, porque me parece una locura ir desde donde estoy, agarrar 1, 2 o hasta 3 aviones para llegar a Guatemala, con mucho respeto, pero pues, sale de la justa medianía, de mi concepto de justa medianía, de mi concepto de la inversión que estoy dispuesto a hacer para asistir a una boda. Digo, me va a mentar la madre mi compadre que tomó 3 vuelos para llegar a mi boda un día a Chicago, pero bueno, pues es que esto es lo interesante del debate. Cuando entiendes el concepto de la justa medianía, cuando entiendes tu posición, cuando entiendes el papel, el rol que juegas, y cuando pues,
Pues no, mi querido Mercurio. Sí, lo que dices es bien interesante, Vicente, porque sí hay ahí, mira, a mí también Santiago, la verdad es que me cae muy bien y comparto también lo que dice Elisa, es una lástima, es un muy buen servidor público que dio resultados frente aquí a una fiscalía que a lo mejor deja mucho que desear, pues era el clarísimo SAR anticorrupción en una de las agendas más importantes del gobierno. Pero también como dice Elisa, si hay bueno hay mejor, y yo lo que te diría, digamos ya para cerrar en la reflexión y tal, no basta con entender el concepto y a lo mejor eso es un poco lo que nos está pasando. Gramsci tenía un concepto, una idea que yo me permito rescatar en esta entrevista porque me parece que es fundamental para entender lo que estamos viendo. No basta con entender, hay que llevarlo a la praxis. Este concepto de praxis espero que se empiece a escuchar un poquito más porque básicamente es llevar a lo práctico las ideas, no solamente abrevar de lo teórico y estar divagando acá arriba acerca de cuál es el mundo de las ideas, no. Lo político es un llamado a traer ese mundo de las ideas en la medida que sea útil y llevarlo a la práctica para transformar la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que el concepto de la justa medianía es casi de suyo un concepto de praxis y por lo tanto tiene que vivirse en la práctica por parte de quienes están haciendo servicio público para poder terminar de afinar por dónde van los tiros a la hora de llevarlo a cabo. Obviamente la opinión de Andrés Manuel pesa muchísimo, con justa razón, pero también es un proceso, si me lo permites incluso ponerlo así, como todos los procesos prácticos, de prueba y error. Habrá que ir no solamente entendiendo el concepto de la justa medianía, sino a través de estos mecanismos prácticos, irlo encarnando poco a poco en una nueva generación de servidores y servidoras públicas a los que les sea tan intuitivo como lo es ahorita, hablando en términos teóricos para ti y para mí, el llevarla a la práctica. Tiene que ser, insisto, un asunto de sentido común y eso va más allá de comprenderlo. Es lo que harías si te levantaras todos los días porque eres servidor público. Punto. Bueno, me dicen que como llevo 3, a lo mejor la cuarta es la vencida. Entendió el que entendió, pero con este tema de Santiago Nieto, confirmo que lo que me decía mi amigo Oscar en muchas ocasiones, que su tío cuando le decía a algún sobrino, una sobrina, un amigo que se iba a casar, decía, ¿cómo les gusta hacer pendejadas? Entendió el que entendió. Mercurio Cadena es obradorista, simpatizante de Morena, inició sus actividades políticas en el movimiento estudiantil del Yo Soy 132, ha participado en varias campañas políticas y ha colaborado con el Instituto Nacional de Formación Política, sobre todo en temas de masculinidades en transición. Trabajó en el Congreso de la Ciudad de México con Circe Camacho y colaboró en temas de programas gubernamentales con Patricio Ortiz en la Magdalena Contreras. Mi querido Mercurio, ¿en dónde te pueden buscar en redes sociales las personas que nos están siguiendo, las miles de personas conectadas en este espacio libre como el viento, para que te sigan, para que te compartan, para que te lean? Muchas gracias, Vicente. Mi cuenta de Twitter es HG, literal es HACHE_G. Ahí está apareciendo en pantalla y esa es la red que tengo activa por si quisieran pues seguirme. Prometo tratar de generar el contenido más interesante posible, sin más en ese honor. Muchísimas gracias. Gracias, Mercurio. Y también le voy a pedir a Elisa Godínez, a la doctora Elisa Godínez, politóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, quien ha investigado el tema de la justicia por mano propia en la zona metropolitana del Valle de México, así como linchamientos en el México reciente, quien ha analizado las relaciones políticas entre los pueblos originarios y el Estado en contextos de diversidad cultural en la Ciudad de México, quien durante casi 10 años trabajó en la administración pública del gobierno de la Ciudad de México, quien es profesora de asignatura a nivel universitario en la UNAM y ha escrito artículos sobre coyuntura política y diversas formas de violencia. Que nos despidamos compartiendo tus redes sociales, querida Elisa, y bueno, la promesa es que nos veamos muy pronto aquí en estas mesas. Claro que sí, Vicente, pues en principio agradecerle siempre la generosidad del espacio, a Yasmín, a ti, un abrazo por supuesto también a Mercurio, y bueno, a mí me pueden seguir en mi Twitter, que es donde más activa estoy. Mi Twitter ahí aparece en pantalla, es @tdetoño A3NSIT, Tanit, y bueno, ahí es donde normalmente ando dando lata. Y un abrazo a todos. Y mi querida Yasmín Ugalde, ¿dónde podemos encontrar más información del Instituto Nacional de Formación Política de Morena? Muchas personas me lo preguntan. ¿Por qué no cerramos con esa información? Sí, claro, les invitamos a seguir los contenidos del Instituto Nacional de Formación Política en sus redes sociales, en Facebook, en YouTube,
en Twitter, y la plataforma Morenflix. Así ustedes le ponen en el buscador Morenflix y encontrarán esta plataforma muy parecida a la otra, nada más que contenidos un poquito más elevados que la otra. Es lo mismo, pero en chairo. Muy bien, pues te mando un abrazo, querida Yasmín, te mando un abrazo, Elisa, Mercurio, nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Adiós. gracias. Y cuando se casen, no se casen en Guatemala. Con Guatepeor. O no se casen, dice Yasmín Ugalde, mejor no se casen, dice Yasmín Ugalde, al menos no en este proceso de la cuarta transformación.